Da la cara, Marcelo. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Bueno, pasamos el día del maestro, pasamos el día del programador. Vos, Este, eh, Carlos, sos profesor, no sos maestro. ¿O sí? bueno, pero lo que pasa que el gobierno de la ciudad decretó asueto para ahora, para el día del maestro. Sí, sí, pero como no te dijimos feliz día, pero porque consideramos que no, que sos Bueno, profesor. bueno, el 17. Espero para el 17 entonces. ¿En 4 días? Claro, ¿Es el día del es el profesor? día del profesor. Bueno, Sí, en una época festejábamos el 11, el 17 y obviamente el 21. Y ahora solamente lo pasaron al 11, ¿no? no tenemos Este, 21 el 21 por el día de la primavera, el día del estudiante. del estudiante. Pero esta vez Igual es cae sábado. el 21, cae sábado, claro, claro, claro. Y no sé si no lo quieren pasar al viernes. Creo que lo pasan al viernes, el día del estudiante. Así No que sé, ya no sé. veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Bueno, falta, me dijo Víctor que está llegando, Llegando. llegando, qué bueno que estuvo el sticker estuvo bárbaro. Bueno, Carlos, no Marcelo, cumpliste con tu promesa, ¿cuál? la de no subir material, para que Ale pueda avanzar en su diseño del profile. Sí, pero hoy ya se imponía porque venía el fin de semana, entonces era como que, qué sé yo, ahora para que le voy a avisar, a ver si se conecta, así me dice de todo. Este, pero, che, gracias por las felicitaciones, igual por mandar. eh, y, a ver, a ver, a ver. Capaz que le bajé la moral con esto de haber ingresado código, cosas, y bueno, Nos dice, engañaste, nos tanto me engañaste. dijo que no y al final agregó. Lo que pasa es que, como te dije, tengo algunos chicos en el grupo de las 3 de la tarde que me apuran. ¿Viste? Un muchacho que tiene más tiempo, evidentemente, desarrolla, se pone a la noche, dice que no puede dormir, entonces se pone a la noche a codificar y arma de todo. ¿Estás grabando ahora la clase? Sí, ¿Esta? sí, 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 Ah, sí. ¿ya está grabada? ¿Ya está grabándose? Sí, 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 sí. Entonces no digo nada. No, sí, qué malo. Vi un par de clases, vi un par de clases de las Ah, ¿viste tuyas. para adelante? Ah, nada, sí, sí, Me sí. dan con todo. Y bueno, sí, sí, terrible, terrible. Así que, bueno, vamos a agregar un poquito porque conviene y aparte viene bien porque nos va a sobrar tiempo Mm. como para que ustedes puedan terminar por un lado y por el otro lado también eh, incorporar más cosas, ¿no? Qué lindo estar con tiempo libre, sí, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Che, y Marce, qué estás haciendo que no te demos? ¿Qué estás? ¿En el boliche? ¿Dónde estás? ¿En una cena? ¿En dónde estás? ¿En un bar? Nada, en la calle. Ah, sí, en la calle. En la calle, bueno. ¿Regresando a casa? Ah, bien, 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 bien. ¿Todavía hasta ahora? Mm, Mirá, Flor, lo que te... Mm. Oh, ojalá estaría tomando algo. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, vamos a ver. Sí, no sé, ¿qué estás comiendo, Flor? Poné el audio. frutos secos, para hacer un Ah, poco de ensalada. frutos secos, perfecto, Para perfecto. entender esto de todo el SQL que subiste. Wow, wow, wow. Bueno, ¿por dónde vas, Flor? No, mira, de los dos videos que subiste hoy o Sí, ayer, sí. vi el corto lo vi, el otro no lo terminé, o sea, me falta como un poco más de la mitad. Empecé a hacer los ejercicios, pero son como 90 ejercicios, así que todavía no los terminé. 90 prácticas. Sí, 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 sí. Pero bueno, Está bien, está bien, está bien. ¿Qué te iba a decir?
Y sí, son un montón, son un montón, son un montón, pero está bueno porque ese nos prepara tremendamente para entender SQL, porque después las prácticas que vamos a hacer ni siquiera llegan a esa categoría. Es decir, vamos a hacer las incursiones mínimas necesarias para insertar registros, para seleccionar, para un montón de cosas, pero no con tanta cuestión ahí como, por ejemplo, que hace con condiciones con el sí, este, con el where, con un montón de cositas que están muy buenas. Están muy buenas. Sí. Eh, eh, bueno, Ahora sí. Buenas. ¿Cómo ¿quién va? llegó? ¿Quién Ahí me estoy llegó? conectando. Eh, Ahora sí. Un minuto, un minuto. sí, ¿qué pasó? Ahí vamos. Ahí está conectando, está conectando. Entrando. Entrando, muy bien. Bueno, muy bien. Ahí está, ahí está. Admit, admit, admit. Acá está. Muy bien. Fíjate, ¿Cómo va? fíjate a ver si te dejó algún fruto seco porque me parece que se los está comiendo todos. No, los tengo prohibidos yo. ¿Sí? Mira, No por una cuestión Marcelo, de sanidad, no por una cuestión de salud, sino porque me los prohíben. son Hay todos una para ella. guerra desatada en torno a los frutos secos. Claro, los esconde, los A ver, esconde, tal seguro. cual. Ahí le robó alguno, ahí está. Fenómeno, fenómeno. Bueno, chicos, ahí me contaba Flor que andaba por los ejercicios de W3 Schools. Marcelo, ¿por dónde andás? Yo todavía no llegué a eso, pero sí. ¿No llegaste? ¿Por dónde vas? Por la eliminación. Me quedé Bien, en- bien, bien. Está bien, está cerquita, está cerquita. Después tenés un largo trecho, como te va a decir Flor, para hacer toda la ejercitación de W3 Schools. Pero les decía hace un ratito, eso enseña muchísimo sobre SQL. Es una práctica muy piola, porque te enseña todo. Si no entienden algún comando de los que están viendo ahí, me lo consultan, porque es muy importante entender bien cada una de las líneas de ejercitación que hay ahí. Y Marcelo, ¿vos por dónde vas? Marcelo, 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 Marcelo. No contesta, está bajando del colectivo, me parece. Este, bueno, Marce, cuando puedas, contesta a ver por dónde vas. Bueno, y Al más allá boliche, de eso, no ¿eh? escucho nada, sí, que salga al boliche. Sí, que salga el boliche porque no escuchan ni lo que le decimos nosotros, claro. Bueno, mientras tanto, entonces les voy a mostrar lo nuevo que agregué hoy. Vengo mirando, dice. Bueno, que creo que ya lo vieron. ¿Qué es esto? Así los explico un poquito. ¿Qué es esto? Bien. Por un lado, acá tenemos todo lo que ya habían visto ustedes hasta ahora, con lo que tienen que ejercitar, fenómeno. Y por el otro lado, acá tenemos un video introductorio a Node.js. ¿De qué se trata Node.js? En realidad no quiero entrar al video, sino que quiero entrar acá, Node.js. En donde dice Node.js es libre, open source, para diferentes plataformas, un entorno de ejecución de JavaScript. Es un entorno que permite ejecutar JavaScript del lado del servidor. Para crear servidores,
para crear web apps, para utilizar la línea de comando, herramientas de la línea de comando, y scripts, donde a través de comandos de Node nos permite accesar o acceder a contenido de las bases de datos. Es decir, nosotros en primera instancia vamos a instalar un servidor Apache, que es el SAMP, que trae, en realidad el SAMP es un conjunto de elementos que su nombre está dado por Apache, MariaDB, PHP y Perl. Multiplataforma, entonces por eso creo que tiene la X adelante, pero lo demás tiene que ver con los productos que permite manipular. Es decir, ISAMP es también completamente libre, fácil de instalar, una distribución Apache que saldría al servidor, que contiene MariaDB, que sería el administrador de base de datos con lenguaje SQL, PHP, que es otro lenguaje de backend, y Perl, que es otro lenguaje de backend, que no usamos ninguno de los dos. Pero nosotros vamos a usar JavaScript, pero acá no dice JavaScript. Entonces, directamente sobre MariaDB, que sería la base de datos, no podemos utilizar JavaScript. ¿Y quién hace de entorno para poder manejar JavaScript del lado del servidor? Node.js. Entonces, Node.js hay que ejecutarlo, y ejecutándolo nos va a permitir desarrollar instrucciones a través de comandos en la línea de comandos, a través de su ejecutor de comandos, que es NPM. Es decir, Node.js es el entorno, y NPM en general es la instrucción a través de la cual pasamos a ejecutar comandos de la línea de terminal. Pero además de eso, nos va a permitir acceder a las bases de datos que podemos crear directamente desde JavaScript, obviamente con lenguaje SQL, o también utilizar la interfaz phpMyAdmin, como es esta. phpMyAdmin es una libre y abierta código abierto, herramienta de administración para MySQL y MariaDB. MySQL es el administrador de base de datos pago, y MariaDB es el gratuito. Y cuando se ejecuta phpMyAdmin, normalmente con una dirección localhost, una ubicación en memoria, y phpMyAdmin desde el navegador, nos va a abrir esta interfaz, a partir de la cual podemos crear bases de datos, como en este caso Word, más todas las demás que tiene por acá, hasta base de datos de usuarios, que a veces son interesantes las bases de datos de usuarios, porque son las que van a poder determinar quiénes tienen acceso a las bases de datos, las otras bases de datos, ¿no? Igual por acá creo que hay algo de seguridad, y nos permite establecer quiénes tienen acceso a diferentes bases de datos, ¿no? Acá se ve como que BSETI es una base de datos, VDB es otra base de datos, Victoria Base es otra base de datos, World es otra base de datos. Y World, como base de datos, tiene una entidad o tabla que se llama City, otra entidad o tabla que se llama Country, país, y otra entidad o tabla que se llama Country Language, lenguaje de cada país.
En este caso está abierta la base de datos City, como ven acá, en que dice City ahí arriba, y nos muestra cuál es la estructura de esta entidad City. La base de datos es esta, PHP admin demo. A ver, no, World, perdón, la base de datos es World, acá está. El servidor está llamado como PHP admin demo. La base de datos es World, ahí tiene el dibujito de base de datos, y City es una entidad o una tabla dentro de la base de datos. Y en esta base de datos, en esta tabla, perdón, tenemos un campo que es el identificador, que normalmente es un integer, un entero. El campo name, que es del nombre, obviamente, de la ciudad. Un código de país, un carácter de 3 en este caso. Un distrito, carácter de 20, hasta 20 caracteres. Y la población, la cantidad de población, que es un entero de 11. Bueno, en definitiva, acá está armada una tabla o entidad. Acá dice si quiero modificar las características de este campo, quiero modificar las características de este campo, eliminarlos y algunas otras opciones. Bueno, pero así es como se ve una tabla desde la interfaz PHP MyAdmin del servidor Apache para poder acceder a las bases de datos de tipo MariaDB. Bueno, más o menos, entonces, una cosa es trabajar con PHP MyAdmin en la interfaz del navegador y crear bases de datos y crear tablas y etcétera, y otra cosa es acceder desde nuestro humilde código. Entonces, de nuestro humilde código no podemos a mano venir acá y hacer cosas. Tenemos que enviar código, que es el que ustedes están aprendiendo en SQL, para actuar sobre estas tablas de las bases de datos. Pero ¿podemos mandar el lenguaje SQL directamente desde JavaScript? No. Necesitamos un entorno que nos permita ejecutar las instrucciones SQL desde JavaScript. Y ese entorno que nos permite ejecutar las instrucciones SQL desde JavaScript es Node.js. Entonces, por eso vamos a ver que en nuestro Visual Studio Code vamos a actuar con la instalación de Node.js y con Node.js vamos a poder ejecutar comandos y cargar comandos de Node.js en el script que vamos a armar en JavaScript para poder trabajar con el lenguaje SQL y poder acceder a las bases de datos del servidor Apache o estas bases de datos que son de MariaDB, ¿no? En algún lado donde están las bases de datos, las características de cada base de datos, las propiedades, dice que se trata de MariaDB, pero por acá no lo veo. Es en otra parte de esta interfaz. Pero bueno, eso es más o menos como para armarles una idea de cómo trabaja esto. El XAMPP se descarga para Windows, para XAMPP o para Mac, para Linux o para Mac. Y una vez que tenemos instalado nuestro XAMPP, nuestro equipo tiene un servidor, como si fuera el servidor en la nube, en donde podemos ejecutar todo esto. Si funciona bien en nuestro servidor local, va a funcionar bien en el servidor en la nube. Pero lo que pasa es que instalamos servidores locales porque comprar un servidor en la nube hay que pagarlo. ¿Cuánto sale? Me apareció uno gratis, ¿no? Decía gratis. Worry Free, MySQL Hosting. Bueno, esto habría que ver si funciona. Cree su DB gratis, base de datos en la nube. Amazon
Tracy Panel for Free Web Hosting Server Management. Sí, lo que pasa es que acá hay una característica. Heroku puede ser hosting de MySQL gratis con Heroku. Habría que ver si podemos usar Heroku en la nube. Y acá hay un videito interesante para probarlo. No lo probé todavía y lo van a tener que probar ustedes. ¿Consigue un servidor MySQL? No, este no me sirve porque... Sí, este sirve también, pero... no, hay que averiguar servidor de base de datos MySQL. Entorno. Node.js, pero Heroku había escuchado que permitía Node. Acá ninguno dice nada. Node y MySQL deploy gratuito en Railway. Ah, mira, puede ser. Acá hay que empezar a ver base de datos usando GitHub. Además, tener plantas gratuitos, se ofrece un dominio gratuito, por lo que nos permitirán estas aplicaciones. Bueno, esto habría que estudiarlo. Node.js y MySQL, aplicación completa, login, registro CRUD. Bueno, esto es un video de lo que estamos queriendo hacer nosotros. Node.js Express MySQL con SQLize. Usando MySQL con Node.js, no, este no sirve porque la idea es en la nube. Node.js, MySQL Restart de cero, no, este tampoco. Con Heroku, acá está. Node.js, despliegue gratis con Heroku, Postgre y MongoDB. PostgreSQL, bueno, este podría ser. Hay que empezar a ver estas cosas. Crear un servidor Node.js con conexión a PHPMyAdmin. Sí, pero este debe ser el local que les estoy implementando yo. Siempre la idea es que uno pueda conectarse a PHPMyAdmin, pero a través de Node.js. Esos son los servidores que nos sirven. En el caso de los servidores pagos comunes, como por ejemplo, a ver, ¿cómo es este? GoDaddy. GoDaddy.com. Para cargar Node.js nos sirve, dominios no. Estamos viendo sitios web y hosting. Entonces acá tenemos web hosting. Necesitamos un hosting de tipo VPS. ¿Por qué? Porque el hosting de tipo VPS nos permite tener un espacio exclusivamente nuestro y poder instalar ahí Node.js en ese espacio liberado. En cambio, lo que es el hosting común, como este que dice web y, a ver, este que dice web hosting común, por más que diga un sitio web y una base de datos, o un sitio web y 10 bases de datos, no es para acceder con Node.js. Acá podrían andar con PHP, con Perl, como tiene el SAMP. Con PHP seguro, pero para los demás lenguajes de backend van a necesitar una interfaz, un entorno. Así que 10 bases de datos, 25 bases de datos, pero vamos a necesitar el entorno. Y acá no me permite manejar, puedo cargar la base de datos, pero no me permite configurar el espacio en la nube donde voy a tener la base de datos para instalar Node.js también. Entonces estos no sirven. El que sirve, repito, entonces es el tipo VPS, el hosting de tipo VPS, cuyo precio tampoco está por las nubes, ¿no? Un núcleo virtual CPU, ven en donde hay que Linux, a nosotros nos interesa Linux porque Apache es para Linux, así que nos interesa perfecto. Y estos están desde $10 por mes, lo cual con un periodo de 3 años pagás, pero con un periodo de un año creo que pagás esto, ¿no? 431.
aunque a $10 por mes, no. Eso siempre y cuando contrates un periodo de 3 años. En este te da solo un núcleo, acá te da 2 núcleos, acá te da 4 núcleos, mucho más espacio para cada cosa, pero bueno, este te trae compatibilidad con Linux y Windows. Nosotros lo que estamos trabajando es exclusivamente para servidores que tengan compatibilidad con Linux, no se alcanza, no hace falta instalar nada de Windows. Los servidores que tienen Windows, si fueran exclusivamente de Windows, no permiten un Apache Server, permiten un IIS, que es Internet Information Server, que es de Microsoft. En cambio, los Linux permiten el Apache Server sin ningún inconveniente. Por eso es que como que nosotros acá tenemos, ¿ves? Para la posibilidad de configurar el servidor e instalar lo que nosotros queramos. Entonces es un espacio de disco nuestro y así como instalamos el servidor en nuestra máquina local, lo podemos hacer en estos VPS. Así que esa es la idea, para que vayan teniendo una noción de lo que tendrían que contratar para un servidor de base de datos, obviamente que no tenga necesidad de más de 40 GB de almacenamiento. Si necesitamos mucho más espacio, vamos a tener que trabajar con otros servidores de más espacio, ¿no? Pero si nuestra base de datos no es de un censo, no es de una cosa media loca, 40 GB es bastante espacio. El recomendado es este por el tema del precio, nada más. Bueno, y así como acá está a estos valores, podrían averiguar en cualquier otro servidor de hosting. A ver, HostingHer. HostingHer. Este era el gratuito anteriormente y ahora ya no está más gratuito. Hosting. Servidor dedicado. Estos son los VPS. Cloud Hosting. Tiquiriqui. Clase mundial. Costo. En equipos con Intel Core i3, tanto. Acuérdense que lo que tienen en la nube es una máquina. Entonces acá les dice, che, según el tipo de CPU que quieras utilizar, el tipo de máquina que quieras contratarnos, sale esto. Epa, el otro, ¿cuánto estaba? 8, 7, 8 mil pesos por mes. Este sale 24.000 por mes. Mamita querida. Acá te dice cuánto de memoria. Si elijo este y elijo este, es 45.000 pesos. Como 45.000 pesos. Costo de configuración, pago único, 10.000 pesos. Costo por mes. Por un año. ¡Epa! No, este es muy duro. El otro no me dice qué tipo de CPU usa, pero es mucho más barato. Así que, bueno, clase mundial, pero medio complicado. Acá entramos, ¿no? Sí, perfecto. Cloud Hosting. A ver, en Cloud Hosting si nos dice algo. Porque en Cloud Hosting también nos da un Virtual CPU. Este era. Un Virtual CPU. Y acá habla de gigas de memoria, gigas de storage. Bueno, acá está más o menos parecido, ¿no? 2 Virtual CPU, dos CPU virtuales, como si tuvieran 2 equipos, con 4 GB, 30 GB de almacenamiento y una transferencia máxima por mes de 2 terabytes. Sale 8.943 por mes. Está bien, en este caso está bien el precio, muy parecido al otro. Pero bueno, no podemos quedarnos con lo elemental para este tipo de, como el web hosting común y corriente, porque no nos permite configurar
las características que nosotros necesitamos. Y está, ven que acá habla de base de datos. No lo veo con base de datos, a ver todas las características. Una base de datos nos da. 5 bases de datos, 30 bases de datos, pero estos son los que no sirven, que les decía, porque no nos permiten configurar la base de datos. Nos da nuestro PHP MyAdmin para poder generar las bases de datos, pero el sitio web tiene que estar cargado en este servidor para poder conectarse. No se puede conectar desde un sitio web en otro servidor. Es decir, nosotros no solamente tenemos que tener nuestra base de datos acá, sino también nuestra página web acá, que obviamente entra dentro de la contratación, ¿no? Pero no permite instalar Node.js. Entonces, no tenemos forma de hacerlo si no es con PHP. Así que por eso les comento que la idea es siempre un VPS o un Virtual CPU, como veían recién. Bueno, eso más o menos si bien esto es para ver más adelante, ya se los voy adelantando para que se entienda lo que estuve comentando del SAMP. ¿Qué no se entendió? Víctor. ¿Se entendió, Víctor? Fui más o menos entendiendo el funcionamiento y un poco la explicación. Me costó un poco entender al comienzo cuál era la funcionalidad de la base de datos, pero no, bien, igual entendí. Claro, la base de datos es porque nosotros... ¿Cómo? Suponete que estamos diseñando una base de datos para Metrogas. Empresa que odio, porque acuérdense que me cortó acá todo el servicio. Y bueno, y supongamos que estamos acá queriendo crear la base de datos Metrogas. Y acá, new para crear otra entidad, ¿no? Otra tabla. Pero acá, en lugar de city, vamos a tener, por ejemplo, clientes. Los clientes. Como te llega la boleta, tenés un número de clientes. Después vas a tener otra tabla que diga facturación. Y ahí vas a tener todas las facturas que se fueron emitiendo para cada cliente. Después vas a tener otra tabla que diga pagos. Entonces vas a tener otra tabla en donde vas a ir recepcionando los pagos que fue haciendo cada uno de los clientes. Después vas a tener, no sé, proveedores. Porque ellos seguramente para todo su equipo que sale de ¿cómo se dice? Emergencias o de lo que fuera, ellos necesitan tener herramientas, materiales y un montón de cosas. Entonces van a tener un stock de materiales y proveedores de esos materiales. Entonces después otra tabla que diga stock de materiales. ¿Qué sé yo? Otra tabla que diga empleados. Y estén la nómina de todos los empleados de Metrogas, de todas las sucursales. Otra tabla que diga sucursales, con todas las sucursales que hay de Metrogas. Es decir, esa base de datos puede ser enorme, enorme. Y esto, manejarlo con un archivo de tipo, como era que usamos nosotros, estos CSV, de comma separated values, como usamos, no sirve. Porque es un archivito simple. Acá necesitamos que todo esté relacionado. Las entidades o tablas estén relacionadas entre sí. Clientes con facturación, empleados con
liquidación de sueldos, empleados con grupo familiar. Entonces, es una estructura de tablas relacionadas entre sí que no se pueden hacer de otra manera que no sea mediante una base de datos. Porque ¿con qué otro elemento vos podés relacionar datos que no sea de esta forma? De ningún otro. Acá no podemos usar una planilla de Excel. Porque la cantidad de usuarios que hay de Metrogas, imagínate en todo el país. Es una locura. Bueno, de la misma manera cuando se hace un censo poblacional, cuando se habla de cualquier empresa comercial que ustedes encuentran en cualquier shopping o supermercado o Mercado Libre, que tiene un montón de productos, esos productos con la agilidad que van apareciendo en pantalla, provienen de una base de datos, porque la base de datos permite que cada una de esas tablas estén indexadas. ¿Qué significa indexadas? Que tengan un índice y al tener un índice, las búsquedas son búsquedas dicotómicas, búsquedas rápidas, búsquedas que van partiendo ese índice por la mitad, hasta por eso se llama dicotómicas, para ir partiendo el índice por la mitad, para poder encontrar en la medida que va partiendo en pedacitos todo ese conjunto de índice ordenado. Entonces, un montón de cosas que manejan las bases de datos que no las encontrás en ningún otro sistema de archivos. Entonces, para eso se fabricaron las bases de datos, para tener un entorno interconstruido con todas las tablas que arma una estructura inteligente. Por eso hay inclusive administradores de bases de datos, gente, ¿no? Programadores especializados en la administración de bases de datos y en la generación de bases de datos a los que se les entrega esto. Es decir, che, diseñame la estructura de una base de datos que necesito para mi comercio multinacional. Y esos son los que se encargan. Como Big Data sería. No, Big Data es el mundo entero contando el conjunto, claro, el conjunto de base de datos mundial, ¿no? Una cosa mucho más astronómica. Esto sería una planilla de Excel más o menos al lado de la Big Data. Obviamente. Y entonces, de hecho hay DBMs, que se llaman así, Database Managers, administradores de base de datos. Son cargos en las empresas de sistemas que se pagan muy, muy bien. Estos DBM son los encargados de hacer soporte de las bases de datos y de diseñar a base de datos. Así que se les paga muchísima plata. Porque necesitan diseñar una base de datos que no tenga errores, que no tenga incongruencias, que no tenga tablas que después no las necesitamos. Y después, en la medida que vayamos mejorando en este conocimiento de la base de datos, sobre todo cuando terminen de hacer todos los ejercicios de queries que están en WTS Schools, fíjense que ahí están buscando con condiciones, las condiciones que se le da con el where y con el and y una serie de cosas que todo ese SQL permite acceder a este contenido con una línea de comando, prácticamente para hacer una búsqueda global en las bases de datos, en las tablas de las bases de datos. Pero a veces esas instrucciones select son de 4 líneas de composición, ¿no? En donde inclusive se utilizan select de selects.
Es decir, yo con una select armo un conjunto de resultados a partir de una tabla o de varias tablas, de una base de datos o de varias bases de datos, un conjunto de resultados, y esos resultados después los puedo filtrar con otra select. Entonces, como que la entrada a la siguiente select es el resultado de una select anterior, todo en una misma línea. Así que es una cosa tremenda. También escribir bien las sentencias select de SQL. Así que por eso es muy importante que entiendan bien cada línea de código de escritura de SQL en el ejercicio de WTS Schools. Bueno, más o menos para darles una idea de lo que están ingresando. Que van a ver que es mucho palabrerío y después cuando lo ponemos en la práctica no es nada difícil. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar con esto. Bueno, Otra nada duda, más. otra pregunta. Sí, No, me quedé ahí pensando, vos habías dicho que MariaDB hace la función de lo que sería JavaScript. no, Entonces entendí mal. no, no. MariaDB es la estructura de la base de datos, el administrador de base de datos, el que nos permite a nosotros guardar en tablas y diferentes bases de datos de diferentes empresas. Ujú. Correcto, entonces yo puedo tener una base de datos de una empresa que administro, otra base de datos de otra empresa que administro, otra base de datos de otra empresa que administro. Dentro de MariaDB, que es un administrador de base de datos y ese administrador de base de datos está en un servidor. Un servidor que en nuestro caso va a ser un servidor Apache. ¿Correcto? ¿En dónde? En la nube. En algún lugar contratado, como estaba viendo recién, cuentas contratadas en algún tipo de, este, de empresa que nos da el servicio de servidores, ¿no? De hosting de servidores. O, como ahora vamos a hacer en principio, con un servidor que vamos a instalar en nuestras máquinas, que va a actuar como ese servidor en la nube, que es el SAMP. Inclusive, si una empresa que los contrata a ustedes no necesita tener una base de datos en la nube, puede ser que quiera tener una base de datos en su empresa y que accedan de diferentes computadoras de su empresa a esa base de datos, puede que no esté en la nube, puede que estén en una máquina como la están poniendo ustedes ahora. Entonces, desde esa máquina reparte información a todas las máquinas en la intranet. Pero si necesito acceder a ese servidor desde diferentes lugares del mundo o de la misma ciudad o del mismo país, independientemente de eso, ya lo necesito tener en la nube. Entonces, para eso necesito contratar un servidor de hosting tipo VPS que vimos recién, porque quiero acceder a la base de datos desde cualquier lugar del mundo. ¿Correcto? Bueno, creo que más o menos esa es la idea. ¿Se entendió, Víctor? Sí, ahí entendí. Perfecto. Flor, te quedaste sin palabras. Buenísimo. Marcelo. Bien, Marcelo. Marcelo sigue viajando. Este va a viajar hasta las 12 de la noche, me parece que está viajando, ¿no? Este me parece que está viajando porque viajando con lo que está tomando, está viajando. Un Smirnoff o alguno de esos está tomando este. Bueno, chicos, entonces los dejo para que sigan codificando y que Marcelo siga viajando. ¿Con qué está viajando? Bueno, chicos, y bueno, espero que sigan avanzando con lo que están haciendo y que en lo posible empiecen con este tema de base de datos a ver el video que es un video cortito y un video largo. No, un video cortito, ¿cuál era este?
segundito. Sí, porque les agregué un video de introducción a Node.js que es cortito, de 7 minutos, y después un video del SAM, de PHP MyAdmin, de NPM, SQL, que ya es de 50 y pico de minutos. Así que esto como para que aprenderemos a actuar sobre base de datos tipo MariaDB en servidor con lenguaje SQL y Node.js, instalación de dependencias a través de NPM. Bueno, pero todo terminología nueva que ustedes van a ir entendiendo en la medida que vayan viendo el video. ¿Estamos? Bien. Bueno, los dejo para que aprovechen el tiempo, ahora hasta las 10:30 de la noche, porque empezamos tarde, así que ya tienen que seguir hasta tarde. Y nos vemos el miércoles de la semana que viene, ¿les parece? Vale. Bárbaro, bárbaro. Perfecto. Acá no tengo dedos, acá tengo dedos. Perfecto. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro. Nos Buen vemos. fin de profe. Ya igualmente, buen fin de. Chau, chau, chau. Chao.